bien. Si trabajan bien, no pasa nada. Si trabajan mal, pueden hacer desastres. Y desastres muy serios que pueden causar la muerte del paciente. Si bien no son los más frecuentes, y en el caso de la cirugía intervencionista no depende de ustedes, sí depende de que todo el personal involucrado en el procedimiento tome conciencia de lo que está ocurriendo. Le doy un poquito más de corriente, le doy un poquito más de tensión, le doy un poquito más de tiempo, no uso guardar en memoria la imagen. Hay incluso equipos nuevos, si alguna vez pueden verlo, que eh, tienen sensores en el anteojo del cirujano, que si el cirujano no está mirando la pantalla, por más que apriete el pedal, no puede disparar. ¿Para qué? Para que no haya imágenes tomadas, tiempo de exposición no útil. Y por el otro lado, hay muchos equipos actuales que tienen un contador de dosis piel que limita y me va cantando alertas de cuándo estoy llegando a la dosis máxima permitida que podría llegar a entregarle. Entonces, para que el cirujano también registre esos tiempos y sepa hasta qué tiempo es el que puede estar usando, puede seguir entregando radiación o no. En la radioprotección lo que vamos a tratar de hacer siempre es evitar a toda costa los efectos determinísticos, que son evitables, simplemente bajando la dosis y reduciendo al mínimo los efectos estocásticos, que no los podemos evitar y que entonces va a depender de nosotros, entre otras cosas, por nosotros y por los pacientes, controlarlo y cuidar que esos efectos determinísticos, eh, esos efectos estocásticos, reducirlos al mínimo posible. Porque la probabilidad de ocurrencia de esas cosas en general, ya lo vamos a ver más adelante, hay una proporcionalidad en la cual puede aparecer un cáncer o una leucemia en función de la dosis recibida. Entonces, cuanto más dosis, mayor probabilidad. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es disminuir al máximo la dosis que genere efectos estocásticos para que la probabilidad de ocurrencia de un cáncer sea menor. En el ICRP-84, que es lo que me quiero dedicar a hablar con ustedes un ratito, aunque sea un ratito chiquito, ¿lo ven? Sí, ahí se está viendo. Ahí, Sí, ahí apareció. sí, se ve. Muy bien. Empieza poniendo bla, 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 un montón de palabras de quién lo hizo, cómo lo hizo, qué sé yo. El prefacio. Y aparece acá esta introducción. Y esta introducción, que está en la página 6, 6. Yo estoy viendo la portada nada más. No sé si los demás también. ¿Estás viendo solo la portada? Sí, se ve nada más que la portada. ¿Por qué no me pasan las páginas?
¿Ahí lo ven? Sí, ahí Ahora está. sí. Ahora sí. Ok. Espéreme un segundo. Aguárdenme un segundito. ¿Por qué no me lo muestra? Ahí está. Ahora sí. Ahí sí la ven, la portada. Sí, ahí se está moviendo. Sí, se ve. Ok. Lo que yo quiero que ustedes lean, sí o sí, como primera parte, es esto que dice resumen. Esto ocupa menos de una página. ¿Sí? Si se fijan, es menos de una página. Y está antes de la introducción. Todo el documento se va a encargar de... Todo el documento se va a encargar de explicar por qué escribieron cada uno de esos renglones. Y van a explicar en todas las modalidades de uso con radiaciones cuáles son los niveles de dosis promedio que se entregan en cada uno de esos estudios. Y por el otro lado, hacen todo el análisis de daño prenatal en el embrión a partir de distintas dosis. Entonces, obviamente, ¿vieron algo de embriología o algo por el estilo? ¿Me están escuchando? Sí, creo que no vimos. Y si vimos fue como muy por arriba, me parece. Agustina, no te escucho casi nada. Que creo que si vimos fue muy por arriba. Ok, aunque sea muy por arriba. ¿Qué es lo que pasa? Digamos, ustedes tienen un óvulo, un espermatozoide, se juntaron, se fecundaron y después de un par de días de andar por ahí bollando, se implanta. Cuando eso se implanta en el útero, resulta que era una célula, que era el huevo cigota que se llama, que es la mitad de los cromosomas los aporta el óvulo, la mitad de los cromosomas los aporta el espermatozoide, se combinan, forman ese huevo cigota fecundado y logra implantarse en el útero. Daño que haya durante ese periodo, en general, es como si fuese un
todo o nada. Es decir, o la radiación recibida no generó ningún daño, o la radiación recibida generó que esa célula deje de ser viable. ¿Se entiende eso? Estamos hablando minuto 1 de la concepción, hasta que se implanta. En el momento que se implanta el huevo en el útero, empieza a aparecer los distintos estadios, porque lo que va haciendo es duplicándose. Todas las células en el primer periodo son pluripotenciales. ¿Qué significa? Que todavía no están organizadas de manera, primero es una, después son dos, después son cuatro, después son 8, 16, 32, 64, 128. Vamos creciendo, vamos duplicando cada una de esas células y son todas iguales y todas son pluripotenciales. No hubo diferenciación hasta este momento de nada en el tejido. En esa célula original que se estuvo duplicando. Eso hace que el daño por radiación que genere, por ejemplo, la muerte celular de una de ellas, en general lo que va a resolver es que una célula se va a duplicar, va a cubrir el volumen y va a seguir progresando. ¿Se entendió esto? Ok, Sergio. Sí, sí, se entendió. ¿Por qué es importante esto? En este primer estadio, en este primer momento, en general o es viable o no es viable y no hay más alteración que esa. En un momento empiezan a generarse, se empieza mórula, gástrula, blástula y se empieza a generar esas células, se empiezan a ordenar de una geometría diferente que hacen que ese ordenamiento celular sea distinto. A ver, aguárdenme un segundo. Ok. Ven cómo la geometría pasamos de este huevo cigota bien a la izquierda y va pasando por los estadios y se va duplicando y se transforma como en una pelota. Lleno de, por eso se llama mórula, porque es como una mora. Es decir,
¿Vieron una mora, una frambuesa que son como pelotitas todas una pegada al lado de la otra? Bueno, esto se transformó en eso. A partir de allí empieza, cuando se implanta, fíjense, hay un polo vegetal y un polo animal, es decir, un polo vegetativo que va a ser el que va a dar origen a la placenta y otro que va a dar origen al embrión, que va a estar, una vez que se implantó, perdón, va a ser el que va a empezar a dividirse y duplicarse, generando lo que llamamos capas. Un ectodermo, un mesodermo y un endodermo. Es decir, va a dar origen a una serie de tejidos que van a ser externos, internos o que van a estar en el medio, a grosso modo. Bien, esta es la secuencia que ustedes van a estar teniendo. Empiezo con una célula, 2, 4, 8, 16, va generando, se va duplicando y acá empiezan a aparecer esa diferenciación entre un polo vegetal y un polo animal. ¿Sí? Aparecen y se empieza la parte animal, que es la que va a dar origen al embrión, es la que se empieza a plegar y a tener pliegues y entonces empiezan a aparecer cavidades y empiezan a aparecer conductos, simplemente por el crecimiento celular, que me van a dar origen a los distintos sistemas, entre, por ejemplo, el sistema nervioso central va a generarse de una manera, el sistema digestivo primero va a empezar como simplemente un pliegue de un epitelio y va a ser un caño, y después ese caño va a empezar a tener estrangulaciones, llamémoslo así, o regiones en las cuales crece más o menos, y entonces me va a dar dando origen a los distintos epitelios que forman mi sistema digestivo. Lo mismo va a pasar con mi sistema circulatorio, respiratorio, etcétera, etcétera. En esta imagen, que creo que la están viendo bien, lo que están viendo acá es la notocorda, bien arriba a la izquierda aparece la notocorda, va a ser el origen de la médula espinal. Y acá arriba tienen el tubo neural, de donde va a surgir todo eso más el cerebro. El ectodermo, el mesodermo y el endodermo, ¿sí? Las placas que van a dar origen a las pleuras, todo lo que va a dar origen a todo lo que es los órganos de vaso, hígado, etcétera, etcétera, y un intestino. El intestino, fíjense ustedes que es solamente un tubo del endodermo que se enrolló. Entonces, todo esto va a ir generando que cada momento de la gestación va a ser un momento en el cual va a haber una zona que va a ser característica, en la cual las lesiones por radiación se manifiesten más o menos en un determinado órgano, tejido o sistema. ¿Está claro esto? Sí. Sí. Es decir, una célula es más factible
de ser dañada cuando esa célula se está duplicando. ¿Por qué? Porque si una célula recibió un daño, pero no se duplicó, probablemente esa célula entre en apoptosis o permanezca en un estado G0 congelada dentro del organismo por un tiempo. Pero si la célula se está duplicando, es muy probable que los mecanismos de reparación no le permitan hacer la duplicación en tiempo y forma, con lo cual van a empezar a aparecer inconvenientes en el individuo, ¿sí? Y entonces, células que no estén correctamente modificadas, que no estén correctamente duplicadas, van a inducir a que haya un trastorno en algún momento. Ojo, estos trastornos no solamente los genera la radiación, el tabaco, muchos alimentos, los contaminantes ambientales, la polución, los residuos de combustible, la radiación solar, muchos agentes producen los mismos efectos. O sea, no es solamente la radiación la que puede generar todos estos daños. Nosotros nos estamos dedicando a ver solamente los posibles daños producidos por radiación, no todo el paquete completo de efectos que pueden aparecer, ni las causas que lo pueden generar. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque no todo es fruto de la radiación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en las semanas en las cuales, que son ya las últimas, aparece la interconexión entre los distintos lóbulos del cerebro, ¿sí? Y aparece un daño por radiación, lo que va a hacer es que las interconexiones entre los dos hemisferios no sean completas. Es por eso que se habla que incrementos en el documento, en el ICRP 84, lo detalla claramente, que por efecto de la radiación, de altas dosis de radiación, durante el embrión, en el periodo gestacional en el cual se está produciendo el fenómeno de interconexión de los hemisferios, puede provocar en el niño una disminución del coeficiente intelectual. O un fenómeno que tiene 1000 causas. Una de ellas puede ser altas dosis de radiación en ese preciso momento de irradiación, de gestación. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, se entiende. Bien. Entonces, yo les mando en la página tienen puesto todo este archivo que habla qué es lo que pasa en el primer mes, qué se forma, con lo cual qué va apareciendo en cada momento, ¿sí? Semana por semana, mes por mes, va hablando de qué es lo que está pasando y por qué cada uno de estos periodos gestacionales tienen su riesgo. Es por eso que nosotros hablamos de que no le damos ninguna dosis de radiación a una madre embarazada. Pero ¿se acuerdan la pregunta de los otros días? Y era, que no le doy a ninguna madre embarazada, pero si me llegó una madre embarazada que no, o lo desconocía, o no estaba consciente, o lo que fuera, y nosotros le dimos una dosis de radiación, no me tengo que desesperar, ni preocupar, ni complicar la vida. Bueno, el ICRP 84 es el que nos aclara justamente qué es lo que pasa.
Y el ICRP 84 aclara. Fíjense que está, lo llegan a ver acá donde dice resumen. En el tercer renglón. Sí. Para muchos pacientes la exposición es apropiada, mientras que para otras puede ser inapropiada por originar un incremento del riesgo para el niño aún no nacido. Las dosis prenatales, debido a la mayoría de los procedimientos de diagnóstico llevados a cabo de manera adecuada, no presentan un incremento apreciable del riesgo de muerte prenatal, malformaciones o deterioro del desarrollo mental sobre la incidencia natural de estos factores. Dosis mayores, tales como las que están involucradas en procedimientos terapéuticos, sí pueden dar por resultado un daño fetal significativo. Pacientes o trabajadoras embarazadas tienen el derecho de conocer la magnitud y el tipo de efectos potenciales de la radiación que pueden resultar de una exposición en el útero. Es decir, todos ustedes que el día de mañana vayan a trabajar con radiaciones, por ustedes, las chicas, por sus pacientes, las chicas y los varones, deben conocerlo, porque sus pacientes embarazadas tienen el derecho de conocer la magnitud. Y ustedes van a hacer la cara que ellos van a ver y que vengan con sus dudas, sus miedos y sus consultas. ¿Ah? ¿Está claro esto? Sí, profesor. El resto del documento lo que hace, si ustedes se fijan, habla de que al final de esa introducción, dice, de ese resumen, dice, las dosis fetales menores de 100 miligray no deberían ser consideradas como una razón para interrumpir un embarazo. Durante todo el documento habla de esa dosis, de ese número mágico de 100 miligray, que es la dosis en la cual la población no irradiada o la población irradiada, si no se superaron esos 100 miligray, no hay ninguna variación en alteraciones, malformaciones, disminución del coeficiente intelectual por parte de los embriones. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos son 100 miligray? Si ustedes se fijan en el documento empieza con miles de pacientes y trabajadoras embarazadas están expuestas, bla, bla, bla. Cuando empiezo con la introducción, justamente dice, miles de pacientes y trabajadores embarazadas están expuestas. Perdón. Es decir, todo el documento se basa en agarrar cada una de esas frases que ocupaban menos de una página y explicar por qué la pusieron. Y entonces en la introducción aparece justamente control de la embarazada, la práctica diaria de los médicos, la comunidad médica, emplean muchos de los que constituyen los fundamentos de la protección radiológica, ya vamos a hablar más adelante de qué es eso. Importantísimo, diagnóstico de embarazo. La amenorrea de una mujer con reglas regulares debería ser considerada como debida a un embarazo hasta que se pruebe otra causa. Como decía alguien con quien yo trabajé, es entre 12 y 50 años cualquier mujer puede estar embarazada. Las probabilidades obviamente no es las mismas para todas, pero a todas debería preguntarles sí o sí, sin olvidarme de ¿está o puede estar embarazada? Porque tengo que empezar, antes de iniciar cualquier estudio que involucre radiación, el que ella conozca los riesgos que puede ser que esté embarazada. Si me dice, no sé, puede ser, no. Si me dice, no,
no hay ningún problema. Bueno, recuerden ustedes también que para algunas personas suponen que el uso de radiaciones es abortivo. Entonces es muy común ver en algunos pacientes que van a sacarse 2, 3 placas a 2, 3 lugares diferentes para que así entonces como método abortivo. Y en general lo que generan es mayores complicaciones. Por el otro lado, hay muchas que tienen miedos exagerados por las radiaciones ionizantes sobre el embrión. El caso clásico, que nos pasó una vez, una amiga tenía que viajar hasta Buenos Aires, Australia, que es un vuelo muy largo. Recuerden ustedes que las radiaciones no solamente son las radiaciones de un equipo de rayos X, sino que también la radiación cósmica es considerada radiación ionizante. Solo que no las usamos como diagnóstico. Y la radiación ionizante, y esta amiga nuestra embarazada estaba muy preocupada porque tenía que hacer un vuelo muy largo, con lo cual iba a recibir una alta dosis de radiación, suponía ella, y que podía traer afecciones para su embarazo que tenía 2, 3 meses. Con lo cual, después de hacer las cuentas, nos dimos cuenta que ni se aproximaba a ningún tipo de riesgo, pero el tema es, había que sacar esas dudas. Entonces, se van a encontrar con la paciente que no sabe si está embarazada, pero por las dudas tiene miedo, y el otro que, del otro extremo, en que viene porque le dijeron que era abortivo o sacarse una radiografía. Los dos casos lo van a encontrar. Y van a encontrar también un tercer caso muy frecuente, y es el que hablábamos el otro día en clase, que el paciente el médico le da la orden, tardan 2 meses en darle el turno, llega con el turno 2 meses después a sacarse una radiografía de cadera, abdomen o pelvis, y resulta que el médico tratante nunca supo que estaba embarazada. Porque el diagnóstico de embarazo lo tuvo después de esa visita al médico, que le dio esa instrucción de esa placa radiográfica. En el ICRP 84 lo aclara perfectamente que se lo debe de devolver al paciente al médico para que el médico determine si considera indispensable y necesario la imagen radiográfica. Y también volvemos al caso de si se fracturó un tobillo o una mano, no tengo que devolverlo al paciente, lo que tengo que hacer es trabajar bien, achicar el tamaño del campo, poner la técnica que corresponde lo más ajustada posible para evitar la mayor cantidad de formación de radiación dispersa por usar cualquier tamaño de campo, cualquier dosis, mientras que lo único que tengo que hacer es cuidarla un poco y nada más. Pero en el caso de una radiografía de tórax o abdomen, sí debería enviar nuevamente al paciente al médico para que el médico determine si justifica o no esa imagen, ese estudio radiográfico, por ejemplo, en esa paciente con un diagnóstico de embarazo.
Radiodiagnóstico. Entonces, lo que les contaba es que en este documento aparecen todas las modalidades de diagnóstico y las van hablando van hablando de cada una de esas modalidades y me van diciendo qué es lo que qué es lo que puede pasar en cada una de esas modalidades de diagnóstico. Entonces, fíjense que lo primero que me aclara para radiodiagnóstico es, antes de realizar el estudio radiológico debería determinar si la paciente está o puede estar embarazada y si el feto está bajo el haz directo y si el procedimiento origina una dosis alta. Es prudente considerar como embarazada cualquier mujer en edad de procrear que se presente un examen de rayos X, ¿tá? Con la posibilidad de tener su periodo menstrual ausente o retrasado, excepto que se tenga la información que excluya el embarazo. Por eso es que aparece esta leyenda en la puerta de cada consultorio, lo cual es ustedes previo a que la paciente entre a hacerse el estudio. Si es posible que usted esté embarazada, dígaselo al médico o al técnico radiólogo antes de que se realice el estudio. ¿Ah? Y algo que tiene muy interesante esto, si bien tiene un tiempo y no es de acá del país, y es que me dice, ¿cuál es la dosis fetal aproximada producida por procedimientos diagnósticos comunes? Estos son datos de 1998, de hace 25, casi 30 años atrás. Han cambiado la tecnología, han cambiado algunas cosas, pero para tener un orden de magnitud nos sirve. ¿Cuánto es la dosis fetal en rayos X como dosis promedio o dosis máxima? Y eso va a depender de el equipo, qué tan ajustado esté, qué tan preciso sea la imagen, qué es lo que estoy buscando. Pero fíjense, ¿se acuerdan que yo les hablé que por debajo de los 100 miligray no había alteraciones en el coeficiente intelectual? Bueno, ese número de 100 miligray es el valor que nosotros consideramos que por debajo de los 100 miligray hay muy poca probabilidad, hay prácticamente la misma probabilidad de riesgo de leucemia, cáncer, alteraciones o defectos determinísticos, como pueden ser malformaciones o cosas por el estilo, en el embrión. Una radiografía de tórax está aportando entre 1,4, 1,5 y 4,2 miligray. O sea, necesitaría más de 20 radiografías de abdomen para entregar esa dosis fetal. ¿Sí? ¿Por qué no hago ninguna? Porque yo no sé cuál es la número 21. La imagen salió mal, la imagen no se ve. Hay algo que me complica, sigo sacando. No me gustó cómo me atendieron, me voy a otro lado. Sigo sacando y así sigo y sigo y sigo y sigo y cuando quiero pensar llego a niveles que son muy altos. Una columna lumbar o un urograma, una urografía, ¿sí? Estudio de riñones, me está dando 10 miligray, o sea, 10 estudios de estos que son, en general son seriadas, me generan unos niveles de dosis altos. Otro tipo de estudios, como por ejemplo, estudios fluoroscópicos, un enema de bario, ¿sí?
estoy viendo tracto inferior del intestino grueso. ¿Está? Me está dando 24 miligrays por estudio. Eso significa que al principio se acuerdan que hablamos más de 20, bueno, acá hablo de 4. ¿Cuáles son esos 4? No lo puedo saber. Entonces, por eso no hago ninguno. Tomografía computada. Y acá los números se disparan. Una tomografía computada de pelvis puede llegar casi hasta los 80 miligrays. Una, estoy por debajo de los 100 miligrays. Más de una, no lo sé. Por eso es, a ese caso que yo les conté, paciente politraumatizada, inconsciente, que la escanearon y le hicieron la tomografía, pues después de esa tomografía, lo único que quedaba era sigan por cualquier otro método, pero no hay más imágenes. ¿Por qué? Porque me tengo que asegurar que no va a haber lesiones por... obviamente el que decide esto en general es el médico, no ustedes. Ustedes lo que hacen es recomiendan. ¿Tá? Entonces, este documento lo que tiene muy bueno es que me está dando valores aproximados de dosis que se entregan en cada uno de los estudios. Pero no la dosis que recibe el paciente, sino la dosis fetal. Y recuerden que la condición que cuando yo saco una radiografía, yo le estoy entregando una determinada dosis. Incremento el riesgo o la probabilidad de ocurrencia de efectos estocásticos. Pero el beneficio de saber si está entero o no es mayor que el riesgo que yo estoy incrementando. En el caso de una tomografía, de un estudio a la madre, el embrión no recibe ningún beneficio, salvo recibe dosis, es decir, recibe dosis sin ningún tipo de beneficio. Y ese es otro de los atenuantes más importantes que hacen que a una mujer embarazada no se le hacen estudios, salvo que el médico determine que es el estudio o la paciente. Entonces, ok, sigamos adelante. Tienen todo un capítulo dedicado a la radiología, otro capítulo a la medicina nuclear, y en general habla de los que son estudios de cámara gamma o de SPECT, que son con uso de tecnesio 99 metastable. Y obviamente vuelve a ser la recomendación de que si es posible que esté embarazada, dígaselo al médico antes de que le administre material radioactivo, los posibles problemas que hay. En el caso de terapia, qué es lo que está pasando. En el caso de, por ejemplo, las terapias con yodo para tratamiento de tiroides. Y acá también aparece una lista de cuánto fue la actividad suministrada para hacer el estudio, cuál fue la dosis temprana y cuál fue la dosis que se colectó a los 9 meses del evento, o sea, de haber administrado ese radiofármaco para ese procedimiento. ¿Y esto por qué? Porque yo lo que estoy haciendo en medicina nuclear es incorporo una fuente radioactiva asociada a un radiofármaco que entra en contacto con el metabolismo y que obviamente no desaparece instantáneamente, sino que
se metaboliza, se fija en algún lugar y me muestra una imagen. Y yo voy a tener un tiempo de ventana en el cual las imágenes que yo voy a poder obtener son válidas. Pero eso no significa que pasado ese tiempo de ventana en el cual yo puedo ver eso, en el tiempo previo a la ventana y posterior a la ventana, los tejidos no estuvieron siendo irradiados por esa fuente que tengo dentro del metabolismo. Es decir, lo que vamos a hablar, y lo vamos a hablar más adelante, lo que hablamos de dosis efectiva comprometida en el tiempo. Y por eso habla de una dosis temprana y de una dosis a los 9 meses, que es lo que duró el embarazo. Entonces, fíjense que las dosis a largo plazo significa que tengo que sumarle a la dosis que está recibiendo el embrión en el primer momento, además tengo una dosis más extra que está sumando. Entonces, sigue sumando durante todo el embarazo. Eso hace que en algunos casos muy particulares, algunos de los radiofármacos, como por ejemplo el iodo 131, puede cruzar barrera puede cruzar la barrera y llegar hasta el embrión. Entonces, yo estaría tratando o dañando al embrión cuando no tiene problema de tiroides, sino que la que tiene problema de tiroides es la madre. Entonces, esos estudios los voy a tener que evaluar y calcular para ver qué es lo que se van a hacer. En general, se esperan a la conclusión del embarazo para, si se puede, para recién empezar ese tipo de tratamiento. Después habla de radioterapia, en la cual las dosis que se entregan por radioterapia son muy altas y en general las lesiones o los daños en general hacen poco viable el proceso del embarazo. Hay hay cánceres que son hormonodependientes y que durante el embarazo, en algunos casos, se congelan y en otros casos se incendian. Es decir, evolucionan más lento o evolucionan más rápido. Si el cáncer es de los que evolucionan más lentos, en general el médico y la paciente, que son los que van a tener, que se van a tener que poner de acuerdo el paciente y el médico para ver qué es lo que van a hacer, en general, un tratamiento de radioterapia en la zona de tórax y abdomen hacen inviable un embarazo. En general, hacen inviable un embarazo. No llega a término. Entonces, bueno, eso lo debe conocer la madre y tomar la decisión si espera a continuar el tratamiento, a concluir el embarazo, o deciden perder el embrión, interrumpir el embarazo y continuar con el tratamiento. Son decisiones muy particulares que los toma entre el paciente y el médico. Nosotros no podemos aportar absolutamente nada. Salvo al médico hablar de ciertos riesgos o ciertas medidas que se pueden tomar en función de cuál sea el tipo de estudio que se está haciendo. ¿Sí? Y una medida que hay que recordar, lo que es interesante, que supongo que lo habrán visto, pero por las dudas que no lo hayan visto, se los recuerdo, y es que
A mayor distancia, menor dosis. Entonces, si estoy fuera del campo de radiación, que es lo que plantea acá, cuanto más me alejo del campo de radiación, entonces una radioterapia en la cabeza, que está más o menos a 50 centímetros, al embrión me aporta una dosis tan pequeña que puede ser considerada de practicar si pensamos en algún tipo de tratamiento particular. Si estamos en tórax, que estamos a 10 centímetros del embrión, los porcentajes de dosis máxima van a ser muy altos, porque este es el porcentaje de dosis máximo en el eje. Y el porcentaje de dosis, piensen ustedes que un tratamiento puede llegar a dar 50, 70 Gray, no mili, 70 Gray, 50 Gray, con lo cual las dosis entregadas pueden llegar a ser muy altas. Les dejo el documento para leer, porque esto ya se termina. Me quedan solo 5 minutitos. Les dejo el documento, están ahí el documento de embriología, ese que les mostré recién. Les dejo la charla que dio la doctora Portas en la universidad hace unos años atrás, sobre daño en epitelios en quemados por radiación. Y les dejo el PowerPoint que les pasé al principio, que no lo vimos todo en detalle, pero que vimos algunas cuantas cosas. Así que, en principio, por esta clase no vemos nada más. Los dejo tranquilos, que sigan en su descanso. Y me junto con los que hayan tenido algún problema para entrar al campus o cosa por el estilo, así lo resolvemos ahora. Si hay alguna consulta, duda, pregunta, háganla ahora. Ninguna duda. Gracias, profe. ¿Quién habla? Sí, Moni. Yo, Mónica. Sí, no, ninguna duda. Leer nomás. Ah, eso hay que leer, sí, no queda más remedio y todo eso está en el campus. Bárbaro, ¿alguna duda más? Profe, la semana que viene, ¿el lunes va a ser también clase virtual o es El lunes es presencial? feriado. Ah, cierto. No, ¿El otro? no, sé que, digamos, esto fue eventual porque fue un paro, pero de repente puede haber alguno que ya haya planificado sus vacaciones, sus mini vacaciones o algún otro evento en un feriado y no querría molestarlos por eso. En principio, la semana que viene no va a haber clase, la otra sí, ya arrancamos con todo y tratamos de seguir adelante. En principio presencial. Sí, ya es presencial. Perfecto, gracias. Agostina, vos eras la que tenías problemas. Sí, no me figura el campus y no encuentro